del libro Hay alguien ahí, de Peter Horner, un libro de ensayos literarios con traducción de Damián Tulio. Vamos a leer La voz solitaria. La voz solitaria de Frank O'Connor se publicó por primera vez en 1963. Es uno de los pocos libros sobre teoría del cuento o sobre escritura en general que tolero. Seguramente porque nunca ofrece lecciones sobre cómo escribir cuentos. No solo porque O'Connor sabe que serían absolutamente inútiles, sino porque no es lo que le interesa. Los cuentos son claramente seres anormales, cada uno un pequeño universo enrollado en sí mismo. En el momento en que quieres encauzarlo en cierta metodología narrativa, le estás poniendo una barrera artificial a la fuerza expresiva de la experiencia humana. Bueno, me enredé. Mejor digámoslo así. Los cuentos no se pueden encorsetar. La voz solitaria es sobre los cuentistas que O'Connor admira. Maupassant, Chekhov, Turgenev, Joyce, Mary Lavin, J.F. Powers y algunos a los que no. Hemingway, cuyo estilo novedoso opaca lo esencial, y Catherine Mansfield, brillante pero olvidable. Se trata también sobre transformarse en cuentista, sobre la alocada idea de dedicarle sangre, sudor y lágrimas a la tarea de inventar historias sobre personas que jamás existieron y hechos que nunca sucedieron. Es un libro estrafalario, provocativo e imperfecto. Entre otras cosas, sus comentarios sobre Hemingway son muy generales y no tiene idea de lo que dice sobre Mansfield. Y yo no podría vivir sin él. Tuve que reparar tantas veces con cinta adhesiva el lomo de la voz solitaria que ninguna página está en su lugar. Dice Frank O'Connor: para el cuentista no existe tal cosa como una forma estándar. Como su marco de referencia jamás podrá ser la totalidad de la vida humana, debe seleccionar siempre un punto de vista desde el cual enfocarla, y cada selección que hace encierra en sí misma las posibilidades de nuevas formas, así como la posibilidad de arruinarlo todo. Una vez quise tatuarme esta frase en el pecho, pero el tatuador me dijo que se negaba a tatuar párrafos. No sé tú, pero en lo que se refiere a la escritura, yo vivo en una constante danza incierta entre dos polos: un éxito moderado y un fracaso rotundo. En lo que respecta a la vida, como ya habrás podido notar, solo Dios sabe cuán incapaz soy de diferenciar una cosa de la otra. La voz solitaria es también una loa nostálgica a los cuentos que jamás se escribieron. O'Connor defiende los cuentos y a las personas que los escriben, pero, por tanto, también a los lectores, como pocos autores lo han hecho. Otra oración que se siente como una profecía. Lo más triste de los cuentos es la pasión que muestran los mejores cuentistas por dejar de escribirlos. Incluso hoy, 50 años después, para la mayoría de los escritores, y más aún para la mayoría de los editores, la novela, caiga quien caiga, es la niña mimada. Especialmente en este país que pareciera adorar a los libros gruesos tan solo por su grosor. Esto siempre me sorprendió. Estoy con O'Connor. ¿Chekhov no alcanza como ejemplo? ¿Y Welty, cuyas mejores obras son cuentos? ¿Alguien leyó a Mavis Gallant, a Grace Paley, a Andrés Dubus? ¿Dónde está la novela prodigiosa de Borges? El mismo Borges alguna vez dijo: me gustan los principios, me gustan los finales,
y los largos desarrollos mejor dejárselos a Henry James. A esa frase, salud. ¿Cuántos cuentos excepcionales se perdieron porque a sus autores pasaron los mejores años de su carrera tipeando palabras inútiles para contar una historia que no los necesitaba? ¿Cuántas verdades enterradas? ¿Cuántas nuevas formas quedaron sin ser inventadas? Lo más característico del cuento es algo que no se puede encontrar en ninguna novela: una conciencia aguda de la soledad humana. Si la novela es un formato colectivo, el cuento es para los solitarios, los excluidos, los perdidos. O, para decirlo más fácil, los cuentos son como yo en una fiesta. Me quedo cerca de la mesa de los aperitivos y puedo comerme una horma entera de queso con tal de mantenerme ocupado. Hago lo que sea para huirle a esa risa de manada que se genera en las conversaciones grupales. O'Connor estaba convencido de que una de las razones por la que el cuento se diferencia de los otros géneros es que muchos de sus mejores exponentes están contados desde la perspectiva de un outsider, o, para decirlo con sus palabras, en la voz de un miembro marginal de la población. Aunque reconocía que el término era bastante adusto, afirmaba que no se le ocurría uno mejor. Los miembros marginales de la población son aquellos que, por la razón que fuere, sea por elección o por la fuerza, están excluidos de lo que podríamos llamar la mayoría de la sociedad. En general, son personas sin capital material, político o simbólico. Para ilustrar su argumento, O'Connor citaba aquella frase de Iván Turgenev en la que afirmaba que todos los escritores rusos habían emergido del capote de Nikolai Gogol. Se puede decir que Gogol es de los primeros autores en empujar al rol protagónico a un don nadie, un oficinista cualquiera. Cita de Gogol del cuento. Así pues, en cierto departamento trabajaba un funcionario. Era un hombre bastante ordinario, bajo de estatura, algo picado de viruelas, con una tonalidad de pelo que tiraba pelirroja, un tanto corto de vista, con pequeñas entradas en la frente, arrugas a lo largo de las mejillas, y ese color de cara que recibe el nombre de hemorroidal. Gogol tomó el Don Quijote de Cervantes y lo hizo aún más ridículo, más aislado y mucho más solitario. Don Quijote tiene una casa con una biblioteca, sirvientes, su caballo de confianza y, claro, a Sancho Panza. Akaki Akakievich tiene un abrigo. Aunque no lo sepas, lo conoces. De hecho, podría ser tú mismo, y conoces su historia aun si nunca te topaste con el texto. El Capote es la obra de ficción modélica que consigue captar cómo es sentirse impotente ante una sociedad deshumanizada. Pervive en nuestras conciencias gracias al batallón de escritores que sucedieron a Gogol, rusos y de otras latitudes por igual. A esto se refería Turgenev. Generación tras generación, los escritores cargaron a Akaki Akakievich en sus espaldas. El Butterfly de Melville sería su hermano discreto. Es como si ese funcionario de Gogol estuviera buscando frenéticamente su abrigo durante 1 siglo y medio, sin que la barrera del idioma fuera un obstáculo. La historia es la de un pobre, miserable y maltratado burócrata que de repente, por obra del destino, consigue comprar un nuevo capote a un sastre. Tú sabes cómo es cuando estrenas algo. Tuve un par de autos nuevos en mi vida. No autos nuevos,
pero sí autos usados nuevos, muy usados, pero nuevos para mí al fin. Aún tengo presente cómo me sentía manejando esos autos los primeros días, como un recién nacido, como si, por fin, ahora que manejo un Subaru que tiene menos de 20.000 kilómetros y el paragolpe izquierdo algo magullado, tuviera por delante el resto de mi vida. Vean cómo se pavonea Akaki Akakievich al salir del sastre Petrovich al frío de San Petersburgo. Mientras tanto, Akaki Akakievich seguía caminando con aire de fiesta. A cada momento sentía que llevaba un capote nuevo en los hombros y hasta llegó a sonreírse varias veces de íntima satisfacción. El camino se le hizo cortísimo. Ni siquiera se fijó en él. Pero esa misma noche, mientras iba como flotando por la calle después de una fiesta ofrecida por sus compañeros de oficina que celebraban irónicamente la compra del abrigo, una banda de personas con bigote lo despojaron del abrigo sobre sus hombros. Menos de media oración y adiós. El abrigo ya es historia. El robo lo cambia todo. Por primera vez en su vida, el funcionario se ve empujado a hacerse valer. Toma cartas en el asunto. Primero va a la policía. Después de ser ignorado ahí, Akaki Akakievich marcha en el frío, con su abrigo de entrecasa harapiento, a visitar a una alta personalidad, un general, para exigirle que la administración pública haga su mayor esfuerzo para recuperar su abrigo. Toda la situación es delirante. Antes de que Akaki siquiera llegue a la oficina, Gogol destripó al general y al sistema en su conjunto de una manera tan hilarante que es imposible tomarse la escena en serio. Gogol. Conviene saber que dicha alta personalidad había llegado a hacer tan solo esto desde hacía algún tiempo, por lo que hasta entonces era por completo desconocido. Además, su posición tampoco ahora se consideraba como muy importante en comparación con otras de mayor categoría. Pero siempre habrá personas que consideren como muy importante lo que los demás califican de insignificante. Además, recurría a todos los medios para realzar su importancia. Decretó que los empleados subalternos le esperaran en la escalera hasta que llegase él y que nadie se presentara directamente a él, sino que las cosas se realizaran con un orden de lo más riguroso. El registrador tenía que presentar la solicitud de audiencia al secretario del gobierno, quien a su vez transmitía al consejero titular o a quien se encontrase de categoría superior. Y de esta forma llegaba el asunto a sus manos. La base principal de su sistema era la severidad. Severidad, severidad y severidad, solía decir, y al repetir por tercera vez la palabra dirigía una mirada significativa a la persona con quien estaba hablando, aunque no hubiera ningún motivo para ello. Con todo, no puedo dejar de leer la escena con seriedad. Akaki Akakievich realmente cree que este general podría recuperar su abrigo si tan solo lo intentara. El general inmediatamente lo pone de patitas en la calle. Pero señor, ¿no conoce usted el reglamento? ¿Cómo es que se presenta así? ¿Acaso ignora cómo se procede en estos asuntos? Primero debería usted haber hecho una instancia en la Cancillería, que habría sido remitida al jefe del departamento, el cual la transmitiría al secretario y éste me la hubiera presentado a mí. Eventualmente, y créanme que no exagero, la pérdida del abrigo termina matando al funcionario. Volviendo a su casa desde la oficina del general, toma demasiado frío y al otro día se despierta con fiebre alta.
está acabado. Pero este es el momento de brillar de Akaki Akakievich, el que lo inmortalizará, y ni siquiera la muerte en persona podrá hacerlo callar. Dicen que hay libros que capturan el zeitgeist de un lugar y de una época. A mí me suena como una forma fácil de autojustificarse para la mayoría de la gente, o, mejor dicho, para aquellos que dicen hablar por la mayoría de la gente. Olvídense del zeitgeist. No creo que exista tal cosa. Las historias decisivas de una sociedad son contadas por alguien en los márgenes. Piensen en los cuentos que más admiran. ¿Reafirman el status quo o lo demuelen irrevocablemente? No hay otro zeitgeist en el capote de Gogol que el de un hombre pisoteado. Si a cada burócrata de cada organismo estatal o empresa lo obligaran a leer el capote una vez al mes, las llamadas personas de pie quizá tendrían una chance de forjar una relación humana con el poder. Pero ese es el chiste, ¿no? El poder no se detiene a escuchar mucho, menos a leer. ¿Por qué lo haría? Si hasta el narrador del cuento se ríe en las narices del pobre hombre. Finalmente, el pobre Akaki Akakievich exhaló el último suspiro. Ni la habitación, ni sus cosas fueron selladas por la sencilla razón que no tenía herederos y que solo dejaba un pequeño paquete con plumas de ganso, un cuaderno de papel blanco oficial, 3 pares de calcetines, 2 o 3 botones desprendidos de un pantalón y el capote que ya conoce el lector. Dios sabe para quién quedó todo esto. Reconozco que el autor de esta narración no se interesó por el particular. Akaki Akakievich no representa a nadie, salvo a sus propios huesos. Este hombrecito, este don nadie, a pesar de la degradación y la humillación, incluso a pesar de la tumba, ¿qué es más insultante que un agujero en la tierra? Se levantará de entre los muertos y seguirá en busca de su abrigo que no solo lo mantuvo al reparo del frío, sino también, y esto es lo esencial, le dio dignidad. Se dice que alrededor del puente de Kalenkin, un muerto arranca los abrigos de los hombros de los transeúntes, causando horror y consternación entre la población, incluida cierta alta personalidad. Pero lo más contundente de todo es la forma en que una voz solitaria perseguirá hasta el fin de los días a un funcionario anónimo que alguna vez se aprovechó de Akaki y ahora se avergüenza. Es una frase que Akaki nunca dice en voz alta porque nunca sabe cómo decirla, pero la verdad siempre estuvo ahí. Soy tu hermano. Pero volviendo al asunto, ¿por qué un cuento? ¿Por qué Frank O'Connor insiste en que hay algo que distingue al género de todos los demás? ¿Por qué El Capote no es una novela? No es que Gogol no fuera capaz. Almas Muertas es una de las obras maestras más increíbles del género novela. Creo que una novela sobre Akaki Akakievich habría tentado a Gogol a encontrar algún tipo de cierre para la historia. Y no puede haber cierre para él. Cada vez que leo el cuento siento el peso de la pérdida de ese abrigo en la espalda. Después del último punto, caigo y no paro de caer. Los cuentos más perdurables son los que nunca terminan. Viéndolo así, son más extensos que sus contrapartes más voluminosas. Dicho de otra manera, la diferencia entre el cuento y la novela es la diferencia que hay entre un espasmo inexpresivo en el pecho y la tragedia de la vida entera. Hay muchas cosas que simplemente nos resultan imposibles de expresar, pero nosotros, tal como Akaki,
frente a un general que no oye ni media palabra de lo que le dice, intentaremos decirlas de todas formas. ¿Qué otra cosa nos queda? La incapacidad de algunos cuentos para expresar eso que están tratando de decir es la fuente de su potencia inexplicable.